Esto pasó hace un par de años. Era una noche oscura y tormentosa. Yo estaba en mi cabaña, solo, después de un largo día de trabajo en la parcela. La lluvia había llegado de repente y me obligó a quedar adentro. Mientras escuchaba el sonido del agua golpeando el techo, me sentí inquieto. Algo en el aire, en esa noche de lluvia, me ponía nervioso. Decidí salir y ver cómo estaban los cultivos, caminé por el sendero, y el silencio del bosque me rodeaba. Solo podía escuchar la lluvia. De repente, oí un eco. Era como si alguien me llamara desde la oscuridad. Me empujó la curiosidad, así que fui hacia el bosque. Cada paso que daba me hacía sentir más incómodo. Tal vez era mi mente, no sabía. Mientras me adentraba en el bosque, la lluvia caía más fuerte. Un escalofrío recorrió mi espalda. No estaba solo. Luego, vi una figura oscura a lo lejos. Se asomó entre la niebla. Llevaba un sombrero grande y un traje de charro. Me quedé quieto, incapaz de apartar la mirada. Algo en él era extraño, y el miedo crecía en mi pecho. La figura avanzó lentamente. Mi corazón latía rápido. Quería retroceder, pero mi curiosidad era más fuerte. Entonces, el charro oscuro se acercó más. La lluvia caía a su alrededor, pero él parecía seco. Me miró fijamente. Su mirada era profunda y vacía a la vez. No dije nada, sentí que la lluvia se detenía un momento y solo quedaba el sonido de sus espuelas al caminar. Volvió a mirarme y, con una voz grave, preguntó, ¿por qué sigues aquí? No supe qué responder. Sentí que el tiempo se había detenido. Miraba su rostro, y en sus ojos perdí toda noción de miedo. Antes de que pudiera contestar, escuché otra risa a lo lejos. Era oscura, como un susurro. Me volví hacia el sonido, y cuando miré de nuevo al charro, ya no estaba. Solo había lluvia y sombras. El miedo me invadió. Comencé a caminar de regreso, sintiendo que algo estaba acechando. Al llegar a la cabaña, cerré la puerta con fuerza. Estaba agitado. Pasé la noche sin dormir. Cada vez que cerraba los ojos, veía su rostro. En los días siguientes, todo cambió. Mis cultivos comenzaron a marchitarse, y nunca supe por qué. Esa sombra estaba siempre cerca, siguiendo mis pasos, trayendo mala suerte. La noche siguiente, las risas regresaron. Ya no podía dormir. Atrapado en pensamientos, miraba por la ventana. Entonces, lo vi otra vez. Estaba parado en el borde del bosque, mirándome. Mi corazón latía aún más rápido. No sabía si debía salir o quedarme. Sabía que la sombra del charro estaba conmigo. Y sabía que no podría escapar. Cuando preguntó de nuevo, ¿por qué sigues aquí? No había respuesta. Miré hacia atrás, y de repente no estaba. Solo quedaba la lluvia, pero su risa resonaba en mí. Nunca supe de dónde venía, pero su presencia nunca me dejó. Capítulo 2. La siguiente semana, el ambiente se volvió denso. La niebla cubría el paisaje cada mañana, como un manto que no se quería quitar. Mis cultivos seguían marchitándose, y cada vez que un rayo retumbaba en el cielo, sentía que el charro oscuro estaba cerca. Las risas lo acompañaban, y su eco se convertía en una constante en mi mente. Ya no podía concentrarme en el trabajo. Caminaba con la cabeza gacha, esperando cada vez más que esa sombra se manifestara. Una mañana, mientras revisaba los cultivos, noté algo extraño. Había marcas en el suelo, como huellas de algo grande. Miré más de cerca, y vi que no eran simples huellas, eran impresiones profundas, como si una criatura pesada hubiera caminado por ahí. El corazón me latía con fuerza. Las huellas conducían hacia el bosque, decidí seguirlas. Tal vez, de alguna manera, me llevarían a entender lo que estaba ocurriendo. Mi lógica me decía que estaba siendo estúpido, que debería volver y quedarme encerrado en la cabaña.
Pero la curiosidad era más fuerte. Caminé por el sendero húmedo, sintiendo como el barro se adhirió a mis botas, las huellas llevaban hasta el claro donde lo vi por primera vez. Me detuve. No había rastro de la figura oscura, pero el aire estaba cargado. Miré hacia atrás, y a lo lejos, vi la cabaña. Era un punto distante, como un refugio que lentamente se desvanecía. Sentí una punzada de miedo. Entonces, escuché un susurro. Era suave, como el viento entre los árboles. Decía mi nombre. Yo sabía que no debía haber nadie más aquí. ¿Quién eres? Grité, mi voz resonando en el silencio. No hubo respuesta, pero una risa tenue flotó en el aire. Era familiar. Era esa risa oscura. ¿Por qué sigues aquí? Esa voz, profunda y grave, volvió a ser escuchada. Era él. Estaba detrás de mí, pero no lo vi. El frío se adueñó de mi cuerpo. ¿Por qué me sigues?, repetí, en un intento de encontrar valor. Sentía que su presencia crecía, como si todo el bosque se concentrara en él. De repente, la lluvia comenzó a caer de nuevo. No, no la lluvia, sino una especie de tormenta intensa. Todo empezó a oscurecerse. Corrí, sintiendo que alguien me seguía, aunque no había nadie a la vista. Las risas resplandecían en el fondo, y yo avanzaba más rápido, los latidos de mi corazón resonando en mis oídos. Logré llegar a la cabaña. Cerré la puerta con un portazo, temblando. La risa se desvaneció, pero ya no era la misma. Ahora, había un eco de desesperación. Miré por la ventana, esperando a que la figura oscura apareciera de nuevo, pero el exterior estaba vacío. Cuando finalmente el silencio reinó, me di cuenta de que había dejado atrás las marcas en el suelo. Supe que era solo el comienzo. No podría simplemente ignorar lo que sucedía. Esa sombra y las risas no eran solo un juego de mi mente. Decidí que al día siguiente volvería al bosque. Tenía que encontrar respuestas. Mientras me preparaba para dormir, algo crujió en el porche. Salté. Giré lentamente, sabiendo que no estaba solo. Alguien estaba ahí, esperándome. Pero, ¿quién era realmente el que me acechaba? La noche prometía más sorpresas, y yo tenía que enfrentar al extraño. Capítulo 3. La noche fue larga. Me despertaba cada poco, escuchando crujidos fuera de la cabaña. La tormenta había dejado el aire impregnado de humedad. Cada sonido me parecía una advertencia. ¿Era el viento o algo más? Mis pensamientos giraban en torno a la figura en el bosque. Cuando amaneció, la niebla aún cubría el paisaje. Salí a la cocina, y el olor a tierra mojada me golpeó. Me aterré al recordar la risa que había escuchado. Esa risa, tan familiar, aún resonaba en mi mente. Saqué la escopeta del armario. No tenía idea de qué iba a enfrentar, pero sentía que debía estar preparado. Antes de salir, miré el espejo de la entrada. Mis ojos estaban cansados, como si la oscuridad me hubiera robado el sueño. Pero no podía dejar que eso me detuviera. La curiosidad me empujaba hacia el bosque. Lo sabía, debía obtener respuestas. Caminé al mismo sendero de la tarde anterior. La bruma hacía que todo pareciera etéreo, como si el bosque estuviese vivo. Cada paso resonaba en mi cabeza. Las huellas estaban más marcadas ahora, como si me invitaran a seguir. El aire era frío, y mi respiración se volvía visible, como si la atmósfera supiera que yo también tenía miedo. Llegué al claro, donde el silencio era abrumador. Miré a mi alrededor, tratando de detectar cualquier movimiento. Los árboles parecían observarme. Entonces, noté algo en el suelo. Era un objeto brillante, algo que no había visto antes. Me acerqué, y al tocarlo, una ola de frío recorrió mi cuerpo. Era un medallón, pero no tenía inscripciones. Solo una serpiente entrelazada con un sol.
El medallón me causaba un extraño escalofrío, pero me lo guardé en el bolsillo. En ese momento, algo se movió entre los árboles. Levanté la vista, y mi corazón se detuvo. La sombra estaba allí, más cercana que nunca. La risa volvió a resonar, pero esta vez eran ecos de burla. «Has venido otra vez, campesino», dijo aquella voz, y esta vez la pude sentir detrás de mí. Me giré de golpe, y allí estaba, el charro negro, con su sombrero de ala ancha y una sonrisa que helaba la sangre. «No estoy aquí para jugar», respondí, mi voz tembló, pero intentaba sonar firme. «No». «¿Y qué buscas, entonces?» Su voz era suave, como una serpiente deslizándose. Su mirada intensa parecía atravesar mi alma. «Quiero entender», balbuceé, sorbiendo mi miedo. «Has estado perturbando mis cultivos». «Mis juegos son solo eso, juegos», contestó, inclinando la cabeza. «Pero a veces, los jugadores se convierten en piezas». Sentí un escalofrío recorrerme. Un eco de risa se alzó, y un viento helado sopló, haciendo temblar las ramas. «¿Qué quieres de mí?», pregunté, ahora sintiendo que estaba al borde de algo terrible. «Quiero que elijas», dijo, acercándose lentamente. «Te ofrezco un trato. Tu vida, a cambio de lo que más valoras». De repente, comprendí que estaba ante una elección que tenía que hacer. No podía retroceder. Mi carrera hacia el claro había despertado algo más oscuro todavía. La competencia de la vida y la muerte se desdibujaba en ese instante. Antes de que pudiera responder, el bosque empezó a vibrar a mi alrededor. El aire se volvió tenso. Algo se estaba acercando. Las risas rodeaban el lugar, llevándose mis palabras. En el fondo, sabía que no tenía muchas opciones. ¿Me atrevería a hacer el trato con el charro negro? Un trueno resonó y oscuridad comenzó a cerrarse a mí. En ese momento, comprendí que mis decisiones no solo afectarían mi vida, sino todo lo que podría perder. Capítulo 4. La atmósfera se cargó de tensión al escuchar las palabras del charro negro. Su risa ensordecedora reverberó en el claro, como una orquesta macabra. El viento aullaba entre los árboles, llevándose consigo la frescura de la mañana y dejando un frío helado en su lugar. «¿Qué significa eso?», dije, tratando de recuperar la compostura. «¿Qué quieres decir con lo que más valoro?» «Eso depende de ti, querido campesino», respondió él, con un tono melódico que dejaba clarear la amenaza oculta. «Podrías ofrecer tu tierra, tus sueños o tal vez algo más preciado». Sus ojos brillaban con un deseo insaciable. De repente, una sombra se deslizó detrás de él. Mi respiración se detuvo. Un par de sombras más surgieron, formándose alrededor del claro. Con cada paso, crecían más en número, sus formas vagamente humanas pero distorsionadas, como si estuvieran atrapadas entre la vida y la muerte. El pánico se apoderó de mí. «¿Qué son ellos?», grité, retrocediendo. «Son recuerdos», dijo el charro, su voz era casi un susurro, un recordatorio de lo que se pierde en este juego. «Lo que se decide debe ser pesado. Cada elección tiene un costo». Apreté el mango de mi escopeta. No estaba ahí para ser un peón. Pero, ¿qué otra cosa podía hacer? Si decides no aceptar, perderás algo. Si lo haces, ganarás, pero no sin sacrificios. Su voz era hipnótica, pero también dolorosamente familiar. Esa risita burlona seguía resonando en mi mente. Sentí el peso del medallón en mi bolsillo, ¿acaso era esa la clave? Tenía que hacer algo. ¿Y si no quiero elegir?, pregunté, sintiendo que los nudos en mi estómago se apretaban. ¿Por qué debería jugar a sus juegos? El charro negro sonrió, mostrando dientes perfectos pero inquietantes, porque el miedo de elegir es, en sí mismo, una elección. Pero no te preocupes, yo te daré tiempo. Al final, siempre hay un ganador y un perdedor.
Mejor dicho, el tiempo corría en su favor. El aire llenó mis pulmones con una bruma inquietante. Las sombras comenzaron a acercarse, y con ellas recordé a mi familia y las noches que pasé soñando con un futuro mejor. Lo que más valoro, murmuré para mí mismo, sintiendo cada palabra como una rendija de luz que se apagaba. La figura del charro se acercó aún más, ahora a solo unos pasos de mí. Las decisiones deben hacerse, amigo mío. A veces, se trata de lo que amas y de lo que estás dispuesto a perder. Una ráfaga de viento hizo que el medallón cayera parcialmente de mi bolsillo. Me incliné un poco, olvidando por un segundo los horrores que me rodeaban. Cuando lo levanté, su brillo atrajo la atención del charro. Interesante elección, ¿verdad?, indicó él. Ese medallón podría tener su propio peso. Una nueva sensación surgió en mí. La tormenta de mis emociones se intensificó. La verdad era que no podía quedarme ahí, atrapado por sus palabras y rodeado de sombras. Pero, ¿acaso el medallón podía ayudarme? Podría romper la maldición del charro negro. El destino se acercaba, y con él, una necesidad urgente de actuar. Quizás no tuviera respuesta a todo aún, pero sabía que no podía quedarme quieto. Entonces, el trueno retumbó nuevamente, esta vez más cerca, como un recordatorio de que el tiempo se estaba agotando. ¿Qué decidirás, campesino?, preguntó. En ese momento, supe que estaba en el umbral de un cambio. Sin embargo, el eco de su risa burlona me perseguía, y la claridad que había buscado parecía tan lejana como un sueño olvidado. Lleno de determinación, giré hacia él y le dije, acepto el trato. Pero quiero más que solo una vida. El aire se estremeció a mi alrededor. Lo que había iniciado como una elección estaba convirtiéndose en una batalla por mi destino. Capítulo 5. Las sombras avanzaron con una gracia inquietante, moviéndose como una corriente de niebla. Podía sentir que miraban profundamente en mí, como si indagaran en rincones que ni yo conocía. El charro negro sonrió, una expresión que no auguraba nada bueno. Has decidido jugar, valiente campesino, dijo, su voz resonando como un eco lejano. Pero debes entender que en este juego, la valentía tiene un precio. ¿Qué precio?, pregunté, aunque en el fondo sabía que estaba inevitablemente a punto de descubrirlo. El medallón aún se sentía caliente en mi mano, como si tuviera vida propia, recordándome que era más que una simple joya. Tu elección definirá mucho más que tu futuro, continuó él, mientras las sombras se acercaban más, sus formas empezando a definir rostros distorsionados y miradas vacías. Puedes ofrecerme tu tierra, tus sueños, o algo que nadie podría reemplazar. La idea solo me provocó pánico. ¿Qué era lo que realmente valoraba? Miré las sombras, y de repente, vi el rostro de mi hermana. Una imagen de su risa, su dulzura. Me horrorizó pensar en lo que el charro podría querer de mí. Cada recuerdo que emergía parecía un cuchillo desenvainado, dispuesto a cortar las ataduras que me unían a la realidad. No puedes jugar conmigo sin entender las reglas, dijo. El charro se giró hacia las sombras. Ustedes que buscan compañía. Vayan. Prueben el medallón. Un escalofrío recorrió mi espalda. Las sombras se lanzaron hacia mí, y antes de que pudiera reaccionar, sentí el toque helado de una mano en mi hombro. ¿Qué has traído para nosotros?, susurró una de las sombras, su aliento frío como el fuego apagado. Déjenme en paz, grité, alejándome tambaleante. La risa burlona del charro resonó aún en mi mente, y de alguna manera sabía que eso era parte del juego. Mi corazón palpitaba con fuerza, y la ansiedad comenzó a reverberar en cada rincón de mi ser. Esos recuerdos que tienen forma, los traes tú mismo, replicó el charro, inclinándose hacia mí. Y recuerda que yo no tengo prisa. Las decisiones deben ser profundas, y tus decisiones no incurren solo en tu dolor, sino en el de aquellos a quienes amas. La verdad me golpeó.
La promesa de un futuro mejor para mi familia se entrelazaba con la oscuridad que me acechaba. Ya no era solo un campesino, era un hombre atrapado entre la salvación y la perdición. ¿Qué tal un trato diferente?, le dije, intentando ocultar la desesperación en mi voz. Si me dejas en paz, prometo que regresaré por ti. Haré lo que sea. Solo no toques a mis seres queridos. Él se quedó en silencio. Observó cada remolino de pánico en mis ojos, después rió con más vigor. ¿Crees que puedes negociar con lo que no entiendes? Esa oferta no tiene peso para mí, y tú, querido campesino, has subestimado cuánto se puede perder en este juego. Con esas palabras, una luz centelleante brotó del medallón en mi mano. El brillo creció, llenando el claro con una luz opalescente que parecía empujar a las sombras hacia atrás. La risa del charro se dobló en una mezcla de sorpresa y curiosidad. ¿Qué es esto?, preguntó, inclinado hacia mí. Un nuevo destello de esperanza invadió mi pecho, como un faro a lo lejos en medio de la tormenta. Mientes si piensas que la desesperación marcará el final de mi historia, respondí con más coraje del que creí tener. No soy solo un campesino. Tengo el poder de cambiar las cosas. Las sombras chillaron, rechazando el brillo, mientras el charro se acercaba, la ira reflejada en su rostro. El tiempo estaba a punto de correr en mi favor. Pero la luz también trajo otra verdad: si lograba liberarme de su control, algo más podría salir perjudicado. ¿Qué nuevos peligros estaban a punto de desatarse al quebrantar un trato con el charro negro? Mi decisión estaba a punto de abrir una puerta que nunca imaginé cruzar. Con cada palpitación de mi corazón, entendí que no había vuelta atrás. Estoy listo para luchar, afirmé. Vas a conocer el verdadero precio de jugar conmigo. Y así, en la noche de lluvias, empecé a danzar con mis propios demonios. Capítulo 6. El resplandor del medallón se volvió más intenso. Me empujó hacia atrás, y las sombras retrocedieron, pero no lo suficiente. Había una especie de barrera entre nosotros, un espacio donde la luz se enfrentaba a la oscuridad, y sabía que esa delgada línea de poder podía desvanecerse en cualquier instante. ¿Esa luz de dónde proviene?, preguntó el charro, frunciendo el ceño. Su rostro, normalmente sereno, comenzaba a mostrar signos de preocupación. Y eso, de alguna manera, me dio fuerzas. Es el poder de mis decisiones. Y tengo el poder para detenerte, respondí, enarcando una ceja. No era el más seguro de mis palabras, pero la adrenalina corría por mis venas como un río tumultuoso, impulsándome hacia adelante. Las sombras se movieron erráticamente, buscando refugio en la oscuridad a su alrededor. Una lección se dibujó en mi mente: las sombras no eran simplemente un ecosistema de terror, sino también un refugio de lo que había perdido y de lo que anhelaba. ¿Realmente crees que puedes luchar contra mí? Soy la personificación de lo que temes, el destino que no puedes evitar, dijo el charro. Su voz era más grave, más amenazante que antes, como el trueno lejano que acompañaba la tormenta. Temo más a perder a aquellos que amo que a ti, respondí con firmeza, mis manos calientes alrededor del medallón. Si él quería algo de mí, debería pensarlo 2 veces. He tomado decisiones difíciles. Enfrentaré cualquier sombra que intente acercarse a ellos. Con un movimiento rápido, el charro alzó su mano, y una sombra en particular se desplomó hacia mí, tomando una forma familiar: era mi hermana. Su figura distorsionada, con ojos vacíos, me estremeció. Un grito mudo salió de su boca, resonando extraño y etéreo. ¿Por qué la traes aquí?, grité, furioso. No te la llevarás, no mientras esté aquí. Ella es solo un eco de lo que estabas dispuesto a sacrificar, replicó el charro con una sonrisa burlona. ¿Te das cuenta de cuánto significan tus decisiones? Todo lo que amas puede convertirse en tus más profundos miedos. El aire se volvió pesado. Miré a mi hermana,
esperando ver en su rostro algo más que una expresión vacía. En su lugar, sentí el tirón de la desesperación. No podía dejar que ese reflejo tomara vida. No ahora. Cálmate, le grité a la sombra. No hay nada que temer de mí. Mis palabras resonaron, y mientras lo hacían, el brillo del medallón se intensificó al compás de mi determinación. La risa del charro se detuvo abruptamente. Interesante, no te he visto luchar así antes. Pero, querido campesino, no te olvides de las reglas. En un instante, la sombra se abalanzó hacia mí, y sin pensarlo, levanté el medallón. El resplandor que emanó creó un escudo en torno a mí, y la figura de mi hermana se detuvo justo antes de alcanzarme. ¿Qué?, musitó la sombra, su rostro ahora una mezcla de confusión y miedo. Fue como ver a una parte de mi propia alma fragmentada en la oscuridad. No eres mi hermana. Eres un reflejo de lo que podría ser. Y no te temo, afirmé, sintiendo el poder del medallón fluir a través de mis venas. El charro se quedó quieto, observando el intercambio. Había alterado la dinámica del juego. Pero, ¿cuánto tiempo podía sostener este fervor? La energía del medallón empezó a desvanecerse, y ese pensamiento hizo que mi corazón se acelerara. ¿Cuál será tu próxima jugada, campesino?, preguntó él, con una chispa de malicia en su mirada. No olvides que siempre hay un precio que pagar. Era un recordatorio de que no había terminado. La batalla apenas comenzaba y el charro negro tenía más trucos bajo la manga. Y mientras el medallón se oscurecía, entendí que mi tiempo se agotaba. Sin un plan claro, supe una cosa: debía encontrar la forma de salir de esta oscuridad antes de que la luz se extinguiera por completo. Estaré listo para lo que venga, dije en voz baja, preparándome para enfrentar la próxima oleada de sombras que amenazaban con envolverse a mi alrededor. Pero no estaba solo en esa lucha, la esperanza y mi determinación estaban de mi lado. Y entonces, la lluvia comenzó a caer con más fuerza. Capítulo 7. La lluvia caía a cántaros, cada gota resonando como un tambor en el suelo. El aire se llenó de un sonido sordo, como si la tormenta estuviera advirtiéndome de un peligro inminente. El charro comenzaba a moverse de nuevo, sus sombras girando a su alrededor, como serpientes listas para atacar. No pienses que el medallón te salvará para siempre, dijo, sus ojos brillando con una mezcla de burla y desafío. Las sombras pueden ser más que reflejos, pueden ser el eco de tus propios fracasos. ¿Crees que me asustas?, respondí, aunque el nudo en mi estómago me decía lo contrario. Sentí como el resplandor del medallón comenzaba a debilitarse con cada palabra que decía el charro. Tenía que actuar rápidamente. Con un grito de guerra, extendí mi mano hacia las sombras. No. No te dejaré hacerme dudar. La luz del medallón comenzó a centellear, y un nuevo impulso de energía me atravesó. Abroché mi determinación y, sin pensarlo dos veces, me dirigí hacia él. El charro alzó su mano, y un nuevo torbellino de sombras se lanzó hacia mí. Esta vez, vi caras conocidas surgiendo de la oscuridad, recuerdos que había enterrado, amigos perdidos, risas apagadas. Pero en vez de desmoronarme, supe que era hora de recordar por qué luchaba. No son más que ilusiones. No me voy a rendir, grité, sintiendo la rabia arder en mí. Al elevar el medallón, sus destellos comenzaron a iluminar las sombras que se abalanzaban sobre mí. Un hilo de luz se extendió desde el medallón, conectándome a cada uno de aquellos a quienes había amado y perdido. Las sombras titubearon ante mi resistencia. El charro se quedó momentáneamente sorprendido, evaluando la nueva dinámica. Si me querían derribar, tendrían que intentarlo con más fuerza. ¿A qué le temes realmente?, pregunté, buscando su punto débil. No son más que ecos, como dijiste. Y yo soy más fuerte que eso. Entonces, el charro frunció el ceño. Nadie escapa de su destino. La oscuridad siempre reclama lo que le pertenece. Sus palabras eran como miel amarga,
había un fondo de verdad en lo que decía. Pero también sabía que no estaba dispuesto a dejar que ese destino decidiera mi camino. El medallón chisporroteó con fuerza mientras me imaginaba a mí mismo luchando por cada día vivido y por cada memoria preciosa. Aún así, la lluvia seguía cayendo, cada gota haciendo que todo resultara más pesado. Con mi mente centrada, continué empujando el medallón hacia adelante, cada centella de luz empujando a las sombras un paso más atrás. No son más que sombras, repetí, cada palabra subrayando mi fe en la lucha. Entonces, vi algo en el rostro del charro que nunca había visto antes, una grieta, una duda. ¿Por qué temes perder?, pregunté, mis palabras resonando en el aire. Cada sacrificio me ha hecho más fuerte. Ese momento pareció congelarse. Las sombras se agitaban, dudarían un momento más en su avance. Y entonces lo vi, más allá de toda la oscuridad, una chispa de vacilación en el corazón del charro, pero justo cuando creí que había ganado terreno, una sombra más oscura surgió detrás de él, creciendo como un monstruo alimentándose del miedo. No olvides quién realmente soy, campesino. Esto no ha terminado, pronunció, y el aire se volvió frío, sentí un escalofrío recorrerme la espalda. La lluvia se intensificó mientras una nueva ola de oscuridad se apresuraba hacia mí, y el medallón, aunque aún brillando, podía no ser suficiente para enfrentarla, entonces todo se oscureció. La lucha había alcanzado un nuevo y aterrador nivel, y supe que lo peor estaba aún por venir. Capítulo 8. En un instante, la oscuridad me envolvió, y el leve brillo del medallón se volvió un punto distante. Solo podía escuchar mi respiración entrecortada y el retumbar de la tormenta. Las sombras se arremolinaban a mi alrededor, susurrando secretos de mis miedos más profundos. ¿Dónde estás?, pensé, y esas palabras me llenaron de pánico. Fue entonces cuando sentí el frío. Un viento helado emanaba de la sombra que había surgido detrás del charro. Era una masa oscura que parecía absorber la luz misma, como si todo lo que había visto y amado estuviera siendo engullido por ella. No podía dejar que eso pasara. Basta, grité, aunque mi voz temblaba. Recorrí mis dedos por el medallón con desesperación. Tenía que encontrar la manera de recuperar esa luz, de hacer frente a lo que se me venía encima. Con un profundo suspiro, recordé la conexión que había sentido antes, cada persona a la que había perdido, cada sonrisa que había dado vida a mis días. Con esa imagen en mi mente, enfoqué toda mi energía en el medallón. No, grité nuevamente, esta vez con más determinación. La luz del medallón pareció responder, resplandeciendo intensamente, como si hubiera escuchado mi súplica. Las sombras vacilaron un momento, pero la masa oscura se movía con una satisfacción siniestra, acercándose cada vez más. Todo lo que has amado está atrapado aquí, se burló el charro. Su risa era un eco vacío, como el sonido de campanas en un día nublado. No tengo miedo de perder, contesté, sintiendo que un nuevo fuego se encendía en mi interior. Pensé en los momentos que habían moldeado mi vida. Aquellos instantes no eran solo recuerdos, eran parte de mí, y no iba a permitir que se desvanecieran. Son más fuertes de lo que crees. El medallón estalló en una luz brillante, y las sombras comenzaron a retroceder. Luché por mantenerme en pie mientras la energía del medallón me envolvía en un cálido resplandor. En ese momento, vi como el charro se estremecía, como si la luz le provocara un dolor físico. La grieta en su mirada se amplió, entonces, el viento sopló con más fuerza, y la masa oscura se retorció. Era como si tomara una forma humana, pero aún más aterradora. El destino no se puede evadir, susurró, y la voz resonó en mi mente. ¿Por qué insistes en esta lucha inútil? Porque tengo algo por lo que luchar, respondí, sintiendo que esas palabras eran la verdad más profunda que había dicho. En ese momento, la lluvia pareció cesar, como si la naturaleza misma hubiera oído mi desafío. De repente, una imagen se deslizó en mi mente. Un recuerdo olvidado que había estado atrapado entre la oscuridad. ¡Alto!,
grité de nuevo. Imágenes de momentos compartidos regresaron, y con ellas, el vínculo entre quienes amaba y yo se hizo más fuerte. Fue un profundo entendimiento. Si el charro se alimentaba de mi desesperación, entonces yo podía nutrirme de mi amor y esperanza. Con cada recuerdo que surgía, la luz del medallón brillaba más intensamente, empujando a las sombras aún más lejos. A medida que el charro perdía control sobre la oscuridad, la masa que había formado comenzó a desmoronarse, pero sabía que esto no era el final. Una última embestida de sombra se precipitó hacia mí, y a pesar de que la luz me envolvía, sabía que debía estar preparado para lo que venía. Justo cuando el último empuje de oscuridad se acercaba, el mundo se iluminó. Esto acaba aquí, dije, y extendí mi mano hacia las sombras. La confrontación entre luz y oscuridad estaba lejos de terminar, pero estaba decidido a no permitir que el miedo dominara mi vida, pero supe que lo que estaba por enfrentar era solo el comienzo de algo mucho más grande. La oscuridad no se rendiría tan fácilmente, y susurraba en mi oído que el verdadero desafío aún estaba por llegar. Capítulo 9. La luz brotó de mi mano como un faro en la tormenta, empujando aquella oscuridad hacia atrás. Por un instante, me sentí invencible. Sin embargo, el charro no se dio por vencido. La risa burlona se transformó rápidamente en un grito de furia. No puedes ganar, humano, tu luz es temporal. Antes de que pudiera responder, el espacio a mi alrededor comenzó a distorsionarse. Las sombras en la lluvia parecían cobrar vida y se arrastraban hacia mí como serpientes en busca de alimento. Sentí que la confianza se deslizaba entre mis dedos. Era como si la oscuridad estuviera buscando un punto débil, un lugar donde la luz no pudiera alcanzarme. Debo resolver esto, pensé con claridad. Mi mente giraba en busca de una victoria. Miré el medallón, su resplandor intenso era mi única esperanza. Recordé cada rostro de aquellos que amaba. La imagen de mi madre sonriendo fue la que más me impulsó. Sentí su calidez fluir en mí, y eso me dio un nuevo ímpetu. ¿Sabes? Siempre he creído que tienes algo de miedo también, le dije al charro, intentando que su veneno envenenara su propia fuerza. Tu poder viene de la desesperación, mientras que yo tengo amor. Las palabras resonaron en el aire, y por un breve momento, vi un destello de incertidumbre en sus ojos oscuros, la chispa de duda se encendió. El charro se movió hacia mí, pero esta vez, no se acercaba con la misma confianza. Las emociones son una debilidad, me replicó, aunque su voz sonaba menos amenazante. Las aprovecharé contra ti. Instintivamente, me preparé. Sabía que cualquier acción suya podría arrastrarme de nuevo a la desesperación, y no podía permitirlo. Concentré mi energía en la luz del medallón, ofreciéndole un nuevo propósito. En mis pensamientos, pedí que mi amor se convirtiera en una barrera, un estallido de energía me rodeó. La oscuridad a su alrededor crujió y se separó un poco más. Eso es, grité, sintiendo cómo las sombras luchaban por recuperar su dominio. Pero había un cambio. La luz no solo era un escudo, ahora parecía también ser un arma, la masa negra se desvanecía, y la voz del charro se tornaba más grave. No me puedes destruir. Soy eterno, mientras que tú solo eres un instante en el tiempo. Quizás, pero soy un instante lo suficientemente fuerte como para tomar esto en mis manos. Con un movimiento decidido, levanté el medallón sobre mi cabeza y dejé que la luz estallara con toda su fuerza. Un torrente brillante se escurrió de él, arrastrando consigo las sombras que me amenazaban. El charro se retorció, y un grito agudo rompió la noche cuando la luz lo impactó. Era un sonido que resonaba con el eco de sus miedos más profundos. En ese momento, vi una apertura. Las sombras comenzaban a desvanecerse por completo. Pero no podía bajar la guardia, sabía que la lucha estaba lejos de terminar, pero mientras la oscuridad retrocedía, me disculpé. ¿Qué habría pasado si hubieras elegido el amor en lugar del miedo? Un instante se detuvo en ese aire denso.
Las palabras flotaron y, por primera vez, sentí que tal vez había una grieta en su coraza. Sin embargo, la tranquilidad fue interrumpida abruptamente. Una sacudida atravesó el suelo, y un estruendo resonante me dejó momentáneamente aturdido. Miré alrededor con pánico. ¿Qué está pasando? Las sombras retrocedieron, pero no se rendían. En su lugar, se reunían, tomando una forma nueva. Entonces lo vi. Una sombra aún más grande se alzaba detrás del charro, emergiendo de la penumbra como un monstruo insaciable. Todo el amor y la luz que había invocado parecían inciertos ante esta nueva aparición. Esto no ha terminado, susurró una voz profunda, como un trueno resonando en mí. La verdadera amenaza era más grande de lo que jamás pude imaginar, y ahora estaba aquí. La lucha apenas comenzaba. Capítulo final. Las sombras se agolpaban a mi alrededor en una danza caótica. Era como si hubieran encontrado su fuerza en el terror que habían sembrado en mí. El charro negro observaba con una sonrisa burlona, su figura oscura destacándose entre las sombras, pero ahora enfrentaba una nueva amenaza, una sombra titánica que se había alzado en el horizonte, emergiendo de un abismo que jamás había imaginado. Con cada latido de mi corazón, el opresivo silencio se rompía por el murmullo de los ecos y las risas. ¿Era esto el final? Sentí un peso abrumador mientras la oscuridad se acercaba, llenando el claro con su aliento helado. Sin embargo, en lo más profundo de esa oscuridad, vislumbré una chispa de esperanza. No voy a rendirme, grité, levantando el medallón que seguía brindándome un resplandor tembloroso. Necesitaba creer que todavía había algo más que temor y desesperación en este enfrentamiento. La luz que emanaba del medallón inspiró una nueva oleada de valentía en mí. Recordé los rostros de aquellos que amaba, y como cada uno de ellos había sido como un faro en mis momentos de oscuridad. Con una fuerza renovada, enfrenté la sombra titánica. No me puedes vencer. La tristeza y el miedo no definirán mi destino. Mi voz resonó más allá de la tormenta. Al percibir mi determinación, la sombra titánica vaciló en su avance. La luz del medallón se intensificó, restableciendo ese ímpetu que creía perdido, focalizando todos mis sentimientos. Al grito de cada recuerdo, sentí como la sombra impía se tambaleaba. El charro negro observaba con una mezcla de sorpresa y creciente frustración. No te atrevas a desafiarme, rugió, mientras sombras más pequeñas se lanzaban en un último esfuerzo por apagar mi luz. En ese momento, vi mi oportunidad. Con la fuerza de mi amor y mis emociones impulsándome, atase el medallón hacia la sombra. Este es el final, grité, dejando que la luz estallara impulsada por la pureza de mis intenciones. Una radiante emergió del medallón, atravesando la oscuridad como una espada iluminada y cortando las ataduras de mis temores. El susurro del viento repentinamente se tornó un torbellino, las sombras gritaron, desvaneciéndose como niebla bajo el sol del amanecer. La sombra titánica se retorció y se dispersó, llevándose consigo la oscura risa del charro. Por un breve instante, la calma se implantó en el bosque. Las gotas de lluvia cayeron suavemente, como si la naturaleza expresara gratitud. Pero, como todo momento efímero, esa paz fue interrumpida por un eco en mi mente. ¿Y ahora? Preguntó una voz que resonó con el eco de mis miedos. Mientras miraba el claro y el bosque que me rodeaba, sentí una inquietud subyacente. Aunque había ganado esta batalla, aún persistía la sensación de que el verdadero juego había comenzado. Me giré lentamente hacia el bosque, un viento fresco me acarició el rostro, casi como si estuviera despreciando lo que había sucedido. ¿Qué pasaría ahora? Podría regresar a mi vida como antes, pero el charro negro había dejado una marca en mí, una rima entre la línea de la realidad y la fantasía. Al dejar el claro detrás, supe que nunca volvería a ser el mismo. Quizás la lucha siempre continuaría, y las sombras siempre estarían acechando. Caminé hacia la cabaña, sintiendo que el eco de la risa, aunque lejano, nunca desaparecería del todo.
Y aunque había encontrado una lid en mi camino, la oscuridad seguía acechando, preguntándose quién sería el siguiente que se atreviera a desafiar su dominio. Todavía pienso en eso a veces. No sé si el charro negro realmente fue un espectro de mi imaginación o una criatura de alguna leyenda olvidada. Pero me quedó claro que el miedo y el amor son poderes entrelazados, y la lucha nunca cesará mientras haya luz en el mundo.